Pero al irse acercando se dio cuenta que esta persona iba vestida exactamente igual que la persona que se acaba de encontrar hace un momento atrás. El radio que los traileros utilizan para comunicarse entre ellos y para comunicarse con su base, esos ruidos provenían de ahí, pero el radio venía apagado. Eso era lo más extraño, que el radio venía apagado. Esta persona estaba parada a media carretera, de frente hacia el camión esperándolo. Me paro, me bajo, hablo con él. ¿Qué hago? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, espero que estén bien preparados con unos audífonos, con unas palomitas y apaguen sus luces, porque una vez más les voy a platicar unos relatos sobre traileros, mi gente. Espero y lo disfruten. El siguiente relato, mi gente, le sucedió a un trailero de esos señores ya muy experimentados, ya con muchos años de experiencia en las carreteras. Él nos platica que pues él conoce ya la mayoría de las carreteras que hay aquí en nuestro país. Las ha recorrido casi todas, las más importantes sí las ha recorrido. Pero él nos platica que cuando él tenía más o menos como unos 20 años en el camión, le cambiaron una ruta, la cual era su primera vez para él en esa ruta. Era la primera vez que él recorría esa carretera. Y él nos platica que había un tramo de camino en esa carretera donde la carretera se hacía muy angosta. La carretera se hacía solamente de 2 carriles, el de ida y el de vuelta. Y esta carretera no tenía acotamiento. Entonces era una carretera muy angosta y pues ellos tendrían que ir más a las vivas, con más precaución de no salirse, porque aparte de que estaba muy cerrada, de que estaba muy angosta la carretera, pues también estaba muy llena de curvas. Era una carretera muy curvienta. Él nos platica pues que tenía que bajar mucho la velocidad y agarrar con mucho cuidado las curvas, cuando de pronto en una curva muy pronunciada alcanzó a divisar a una persona que iba caminando por la orilla de la carretera. Él cuando lo vio se frenó de golpe y bajó la velocidad lo más que pudo, y pues tuvo mucho cuidado de rodearlo, tratando de no invadir tanto el otro carril, por si de allá para acá viniera alguien más. Aunque tendría que verlo, porque como ya era de madrugada, pues tendría que ver las luces de la persona que viniera en el otro sentido. Pero él nos platica que justo en el momento en el que él ve a esta persona, su tráiler se empezó a comportar de una manera muy rara. Las luces de su tablero empezaron a subir y a bajar su intensidad. Subían y bajaban, pero de una manera muy tenue, no afectaba pues. Era muy poquito lo que bajaba la luz, subía y bajaba la luz del tablero. Parecía como si tal vez el tablero estuviera sufriendo algún corto o alguna falla en lo eléctrico, pero que él muy probablemente no iba a afectar en nada con el camión, ¿verdad? O sea, no existía el riesgo de que le fuera a fallar y lo fuera a dejar ahí tirado en esa carretera. Pero lo raro es que justo cuando él cruza al lado de esa persona que iba caminando al lado de la carretera, fue cuando el tablero empezó a fallar. Siguió avanzando por 15 minutos más sobre esta carretera angosta y llena de curvas, cuando de pronto alcanza a divisar a otra persona igual caminando sobre la carretera. Pero al irse acercando se dio cuenta que esta persona iba vestida exactamente igual que la persona que se acaba de encontrar hace un momento atrás. Esta persona traía una chamarra de mezclilla, un sombrero de palma, de esos que se utilizaban pues más antes, o de los que utilizaban los viejitos, ¿verdad? En aquellas épocas. Se le hizo muy extraño, porque cómo iba a ser posible
que se volvió a topar a la misma persona. Pero no quiso hacer mucho caso, dijo muy probablemente sea otra persona y viene vestida pues muy similar al que acabo de ver. Pues él lo vio por el lado de lo normal, ¿verdad? Él le buscó una explicación lógica a lo que estaba viendo. Pero cuando él pasa junto a esta persona, el tablero empieza a hacer exactamente lo mismo. Ya fue cuando él dijo, caray, ¿qué está pasando? Pues igualmente trató de no hacer caso, trató de que no le afectara, que no le fueran a ganar los nervios, y siguió avanzando, no le quedó de otra más que seguir avanzando y tratar de no pensar en lo que acababa de ver. Cuando iba llegando a otra curva más, se vuelve a topar a esta persona, se la vuelve a topar una vez más al lado de la carretera. Es que es imposible que ya me haya alcanzado 2 veces. Esta persona va caminando. ¿Cómo puede ser posible que me lo haya vuelto a encontrar? No, esto no es normal y no me está gustando. No me está gustando nada. ¿Qué está pasando? En eso, él empezó a escuchar como un susurro muy bajo adentro del camión. Como si alguien dentro del camión le estuviera hablando en voz muy baja, muy baja. Y ese susurro se hacía acompañar por un chillido muy extraño. Se escuchaba un chillido muy raro y esos susurros, esas voces muy extrañas. Pues él, sin dejar de poner atención hacia la carretera, al mismo tiempo él trataba de buscar de dónde provenían aquellos ruidos, de dónde venían esos sonidos, ese chillido y esos susurros, hasta que pudo darse cuenta que esos sonidos, esos ruidos provenían de su radio Civi, el radio que los traileros utilizan para comunicarse entre ellos y para comunicarse con su base. Esos ruidos provenían de ahí, pero el radio venía apagado. Eso era lo más extraño, que el radio venía pues apagado. Se le hizo muy raro que eso estuviera sucediendo, pero pues igualmente trató de no hacer caso. Y él siguió en su camino. Después de esto, se empezó a desesperar porque ese sonido cada vez era más desesperante, cada vez era más chillante. Esos susurros, cada vez él trataba de entender un poquito más qué era lo que esos susurros decían. Él solamente escuchaba susurros, pero no entendía lo que aquellas voces le decían. Y él, por más que ponía atención, no les entendía. Y él ya iba harto, ya se estaba desesperando porque él estaba haciendo un esfuerzo muy grande por entender qué era lo que esos susurros decían. Él le echaba la culpa que muy probablemente el radio Civi estaba fallando y a lo mejor se estaba metiendo alguna frecuencia, pero pues él en el fondo sabía que eso no era posible. Hacía su máximo esfuerzo por entender esos susurros, pero no lo conseguía. Al último decidió prender su radio y pues, sintonizar alguna estación, escuchar un poquito de música, pero muy bajita, pues para ya no hacer caso a esos ruidos, a esos susurros, a ese chillido del radio. Siguió avanzando, ya casi por salir de ese camino, se vuelve a encontrar a la misma persona, pero esta vez esa persona estaba parada a media carretera, pero estaba volteando hacia el otro sentido, como si lo estuviera esperando, como si él supiera que ya no tardaba en llegar hacia donde estaba él. Esta persona estaba parada a media carretera, de frente hacia el camión esperándolo. De pronto él lo ve y como puede frena el camión de golpe para no atropellarlo y lo detiene completamente y el camión queda parado a media carretera de frente hacia esta persona. Este señor ya no supo qué hacer. Dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiere este señor? ¿Me paro? ¿Me bajo? ¿Hablo con él? ¿Qué hago? Pero él se acordaba que era completamente imposible porque la primera vez que lo vio caminando junto a la carretera ya hacía 1 hora. Era imposible que lo alcanzara. Porque aunque el camión iba a baja velocidad por las curvas, de todos modos era imposible que una persona
caminando lo alcanzara. Era imposible. Y nunca nadie lo arrebasó, como para que él hubiera pedido un ride y lo bajaran. Nadie lo arrebasó. Entonces él nos explicaba cómo a esta persona ya se la había encontrado 4 veces. Apenas estaba él pensando, ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿Me voy? Estaba muy asustado cuando esta persona camina hacia un lado de la carretera y sigue caminando y se le pierde en la oscuridad. Esta persona lo dejó avanzar un momento para ver para dónde ganaba o qué era, cómo se comportaba o qué era cuál era su intención, qué era lo que quería. Se le desapareció en la oscuridad. Ya fue cuando él decide pues seguir avanzando. Sigue avanzando por la carretera y afortunadamente ya no se lo encontró. Saliendo de este camino llega a un lugar de esos donde los traileros se detienen a descansar, a comer algo y a convivir con sus compañeros, a platicar, a desestresarse. Cuando entra a la tienda, se está sirviendo su café y la persona que atendía el lugar era una persona aproximadamente de 50 años. Se le quedó viendo de una manera muy extraña, como si supiera que algo le había pasado. Se le acercó y le dijo: amigo, ¿le puedo preguntar qué le está pasando? La verdad, se le ve una carita que a legua se le ve que a usted le sucedió algo. Se mira pálido, mi amigo, y en sus ojos se refleja el miedo. ¿Le pasó algo? Este amigo trailero, pues la verdad estaba dudando si le platicaba o no le platicaba, porque pues tenía miedo a que lo juzgaran mal, ¿verdad? A que le fuera a decir que estaba loco o que se lo imaginó. Pero ante la insistencia de este señor, se lo platicó. Y este señor le dijo: ¿sabe qué? Usted no es la primera persona que lo ve. No es la primera persona. De hecho, a mí también me ha tocado verlo. Oiga, pero pues ¿quién es ese señor? ¿O qué es? Porque, ¿cómo? O sea, yo no me explico cómo es que él avanza tan rápido, porque pues yo me lo encontré varias ocasiones. No me explico cómo. Dijo: no, es que usted no está entendiendo. Lo que pasa es que lo que usted vio no es una persona normal, es una entidad, es una aparición en la carretera. Dijo: ese señor es una persona que vivió en un poblado aquí muy cerca. Él vivió en un poblado aquí muy cerca. Pero desgraciadamente a veces él iba a trabajar y era una de esas personas pues muy humildes que no contaba, pues ahora sí que ni con una bicicleta. Él no contaba ni con una bicicleta, entonces pues había veces que lo invitaban a trabajar y ya salía pues muy tarde, y como pues estaba un poquito retirado y él siempre se movía caminando, pues había veces que se le oscurecía por la carretera. Y uno de esos días, pues desgraciadamente, venía una persona pues tomada a alta velocidad, y por la carretera tan llena de curvas, esta persona agarró una curva, no lo vio a tiempo. Por más que hizo el esfuerzo de frenarse y no atropellarlo, pues desgraciadamente no lo consiguió. Desgraciadamente lo atropelló y este señor perdió la vida ahí. Pero esa zona donde esta persona lo atropelló, pues es una zona donde han sucedido bastantes accidentes. Han sucedido muchos accidentes en ese lugar. No sabemos si ahí esté marcado por alguna desgracia, porque precisamente ahí fue donde lo atropellaron. Entonces pues no sabemos. Mire, esta persona se aparece ahí, pero si le soy sincero, no sé con qué intención se aparece, porque fíjese que la mayoría de las personas que han llegado aquí y se han atrevido a platicar esta historia, pues todos comentan lo mismo que usted nos está comentando. O sea, que se lo topan en varias ocasiones. No es que pasen por el lugar del accidente y lo vean ahí, no, se lo siguen encontrando en más tramos de la carretera, y lo mismo, no se explican cómo avanzó tan rápido. Entonces a nosotros lo que no nos explicamos es por qué lo hace, por qué se aparece tantas veces, por qué se le sigue apareciendo durante el trayecto del camino. O sea, no sabemos por qué intención lo haga. Muy probablemente pues es porque su alma está penando, o muy probablemente le quiere advertir algo a los conductores. Tal vez les diga pues que bajen la velocidad, que vayan con más precaución para que no les suceda a alguien más lo que le sucedió a él, o para que no vayan a sufrir algún accidente. Muy probablemente esa entidad no es mala y lo que está haciendo es tratando de advertirles pues que bajen su velocidad, porque es una carretera peligrosa. Esa es la única explicación que nosotros le damos. Usted no tenga miedo, nada más ya sabe,
si usted vuelve a transitar por este lugar, pues nada más hágalo con mucha precaución. Este señor salió de ahí ya un poquito más tranquilo, y al verse desahogado y al darse cuenta pues que sí, efectivamente sí era algo paranormal, pero pues no era la primera persona a la que le pasaba. Entonces eso como que de alguna forma pues lo hizo sentir acompañado. No le iban a juzgar mal si él lo llegaba a platicar. Entonces pues ya se fue un poquito más tranquilo, sabiendo pues que ya había pasado la zona de las apariciones. Siguió su camino, todo el trayecto normal, hasta llegar a su destino. Él nos platica que él recorrió ese camino en muchas más ocasiones, pero ya no lo volvió a ver. Fue solamente esa única vez, la vez que le tocó ver a esta persona. Volvió a pasar por ese camino, inclusive a las mismas horas de aquella ocasión. Cuando él llegaba a ese tramo de carretera, pues siempre iba listo para ver si lo miraba, pero no, dice que recorrió este camino como por 3 años más y nunca le tocó volverlo a ver. Fue la única vez, fue la primera y la única vez que le tocó ver a esta persona. Pues como ven, mi gente, ustedes díganme qué es lo que ustedes piensan sobre esta persona. ¿Cuál sería su intención de aparecérsele tantas veces a aquellas personas? Muy probablemente esos susurros que él escuchaba en el radio pues era él tratándole de advertir algo. O digan ustedes si sí tendría algo que ver las fallas que el camión venía presentando, tendrían algo que ver con esta situación, ¿verdad? Con esta aparición de esta persona. Pues bueno, mi gente, espero que les hayan gustado estas historias. Yo sé que a mis amigos los traileros en muchas ocasiones les ha tocado vivir situaciones que a lo mejor hasta los han hecho pensar si se siguen dedicando a lo mismo, si siguen adelante, si se siguen arriesgando a ver cosas en la carretera, cosas que pues mucha gente no ve, o que mucha gente nunca le ha tocado vivir, o que muy probablemente mucha gente ni se las va a creer. Pero créanme que yo soy también de esas personas que ha transitado mucho en las carreteras y de madrugada, y a mí también me han sucedido varias cosas que ya les platicaré en otro video. Pues bueno, mi gente, quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video, mi gente.